Cumplí 70 años en una casa que había comprado con las manos entumidas por el trabajo, las rodillas gastadas por las cocinas y el corazón remendado por la ausencia de Juan, mi esposo, que se me fue sin permiso hace ya 15 años. Aquella mañana al despertar el aire olía a canela, a pan recién horneado y a algo más difícil de nombrar a posibilidad. No sabía entonces que para cuando cayera la noche, una sola frase bastaría para sacudirme entera. Sofía, mi nieta, había llegado temprano como siempre. Traía las mejillas encendidas por el sol y los brazos cargados de flores, decenas de tulipanes blancos envueltos en papel craft, con sus tallos aún húmedos. Pasó toda la mañana arreglando centros de mesa, como si cada flor tuviera un lugar predestinado en esta casa. Y quizá lo tenía. Siempre dije que Sofía tiene un alma vieja de esas que escuchan antes de hablar y que saben más de lo que cuentan. Mientras ella acomodaba los jarrones uno de cada tianguis que recorrí durante años, Diego bromeaba junto a la chimenea con una copa de espumoso en la mano. Otra vez, su historia favorita de cuando se disfrazó de vigilante nocturno en la universidad y se metió a un examen por la ventana. Desde el 2002, la cuenta. Desde el 2002, me río por cortesía. Clara, en cambio, era la precisión encarnada. Llevaba puesta una blusa marfil que combinaba con la servilleta del centro y se pasó 15 minutos ajustando el tazón de ensalada 2 centímetros a la izquierda. Ahí sí murmuró como si el equilibrio del universo dependiera de ese ajuste. Siempre fue así desde niña. Si algo no se hacía, como ella decía, se volvía un asunto de estado. Y yo me sentía como una postal en movimiento. Agradecida sí, cansada también. A esa edad, una aprende que la felicidad viene con rodilleras. Saludé a más de 30 personas. Me dolía la mandíbula de tanto sonreír, pero no me quejaba. Me repetía que valía la pena. Porque después de todo, ¿qué otra cosa podía pedir una cocinera retirada que levantó 3 taquerías, educó sola a 2 hijos y aún tenía una nieta que la miraba como si fuera invencible? Cuando llegó el momento del brindis, alguien, no recuerdo quién, alzó la copa y dijo: «Por Elena, la mujer que nos enseñó a todos que no hay edad para empezar de nuevo». Los aplausos me envolvieron como una cobija tibia. Me sonrojé. Sonreí. Mentí con el cuerpo, me sentía afortunada. «Elena», gritó alguien desde el comedor. «¿Dónde está el cuchillo del pastel?» Salí casi al trote hacia la cocina. Abrí el cajón junto al refrigerador donde siempre lo guardo. Pero antes de que pudiera siquiera tocar el mango del cuchillo, sentí una mano pequeña aferrarse a mi antebrazo. Era Sofía. Abuela, dijo sin elevar la voz, pero con una firmeza que me heló el estómago. «No grites, solo ven». Mecho se elevó al fondo de la cocina, lejos de la ventana del bullicio de los oídos. Tenía el rostro pálido, los labios secos, y sus ojos, que siempre brillaban de ternura, ahora lo hacían de puro pánico. «Tienes que huir de tus hijos», susurró, y cada palabra cayó como piedra sobre agua quieta. Me quedé quieta. El cuchillo seguía en el cajón. El pastel esperaba en la mesa. Las velas estaban a punto de encenderse. Y mi nieta acababa de partirme el mundo en 2 con una frase. Creí haber escuchado mal. Quise pensar que era una broma, que algo se malentendía, que quizá había visto una discusión fuera de contexto, un mal gesto, un error. «No entiendo, Sofía», balbuceé. Pero no respondió. Solo sacó su celular del bolsillo y con dedos temblorosos empezó a buscar algo en la galería. «Tienes que ver esto primero», dijo. Y ahí supe que algo se venía abajo. No el techo, no las paredes, sino todo aquello que había tardado 70 años en construir: la idea de familia, la confianza ciega, la ilusión de que lo que uno da con amor siempre vuelve con amor. Lo que no sabía todavía era que todo ya había empezado mucho antes de ese día. Que mientras yo soplaba las velas, otros soplaban planes. Y que aquella frase, esa pequeña advertencia dicha,
en voz baja. No era el final, sino apenas el primer aviso. Porque cuando tu propia sangre planea tu caída no hay pastel que lo endulce. Solo verdad. Y esa noche la mía empezó con una flor y terminó con un video. Sofía me pasó el celular con manos que ya no temblaban. La firmeza en su gesto no venía de la seguridad, sino de la urgencia. Lo sostuvo entre nosotras como si compartiera una bomba delicada que estaba a punto de estallar en medio del silencio de la cocina. La pantalla mostraba mi sala, la misma alfombra que tejí a mano, el mismo sofá que compré cuando abrí la segunda taquería, los cojines bordados que Sofía y yo escogimos en un mercado de artesanías. Todo estaba igual, salvo la luz. Esa luz gris filtrada por cortinas medio cerradas que siempre anticipa tormenta. En el video Diego y Clara estaban sentados tal como los había visto hace apenas unos minutos en el salón, pero sus gestos eran otros. No había sonrisa ni copa en la mano, ni ese aire de familia que solían usar como disfraz. Parecían dos ejecutivos cerrando una operación. Fríos, coordinados. Sofía presionó play y mi cuerpo se volvió piedra. «Hay que movernos rápido», decía Diego. «Todavía está muy lúcida. Así ningún juez aprueba nada», respondía Clara con una pierna cruzada y una libreta sobre las rodillas. «Tenemos que conseguir la orden de tutela antes de que eso cambie». Tutela. La palabra cayó como un eco hueco en mi pecho. Traté de entender. No lo conseguía. Hablé con el doctor Morales. Continuó Clara como quien comenta el clima. Dice que si preparamos los papeles y simulamos algunos episodios de confusión, puede certificar un deterioro cognitivo. El resto del mundo desapareció. Ya no escuchaba el zumbido del refrigerador, ni el canto lejano del mariachi contratado, ni los cubiertos chocando en la mesa del comedor. La cocina, mi reino de cazuelas, ajo y aceite, se convirtió en un cuarto frío sin paredes, sin tiempo. Me apoyé contra la encimera de granito. Las piernas no me respondían. Sofía me sostuvo del codo. «Este no es el único video», susurró. Negué con la cabeza. No quería más. No podía más. Porque lo peor no era lo que acababa de escuchar. Lo peor era lo que sentía adentro, esa punzada aguda, cortante, que decía: «Ya lo sabías». Claro que lo sabía. No así, no con detalle. Pero lo intuía en el modo en que Diego preguntaba por mi testamento con esa falsa ligereza. O en cómo Clara insistía en revisar mi correo por si había olvidado algo. Lo noté cuando Diego me ofreció ayudar con las cuentas y Clara me trajo pastillas que yo no había pedido. Me mentí diciendo que era preocupación, que eran hijos cuidando a su madre. Pero no, era inventario. Estaban clasificando, midiendo, evaluando. Como si yo ya fuera una propiedad en transición. Sofía guardó el celular. Me miró sin decir nada, pero esa mirada me atravesó como cuchillo. La suya era una mezcla extraña de rabia, miedo y algo que dolía más, tristeza. Porque no era una nieta que descubría una injusticia. Era una niña que confirmaba lo que nunca quiso creer. «¿Desde cuándo lo sabes?», pregunté apenas audible. Semana respondió, pero no tenía pruebas. Hasta ahora. Caminé lentamente hacia la mesa. La misma donde tantas veces pelamos chayotes juntas, donde Juan tomaba su café con pan antes de irse al mercado. Me senté sin pensar. El pastel seguía sin cortarse. Desde lejos oía a alguien reír. Las voces seguían como si nada. Como si en ese rincón del mundo no se estuviera desmoronando todo. Sofía se sentó frente a mí. Miraba la puerta con tensión, como si esperara que en cualquier momento Clara entrara con esa sonrisa suya impecable, meticulosamente vacía. Pero no entró nadie. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué harían esto ahora? Porque firmaste el poder legal para Diego después de tu operación de la cadera. Porque confiaste. Porque tienes una casa sin hipoteca, una cuenta sin deudas y una pensión que no necesitan explicar. Quise negar. Quise defenderlos. Decir que eran mis hijos, que los parí en medio del miedo y los crié entre deudas, que les di lo que no tuve.
Pero no me salió. Las palabras se quedaron atoradas. Porque algo en mí, algo antiguo, sabio, cansado, ya entendía. La cocina nunca había estado tan silenciosa. Tan ajena. Abuela, dijo Sofía tomándome la mano. Necesito que confíes en mí. No respondí. Solo apreté sus dedos con los míos. Y ahí supe que no era yo la que más había perdido en esa casa. Era ella. Porque el rostro de sus padres, mis hijos, ya no le pertenecía. Lo había visto todo. Y ya no había vuelta atrás. Cerré los ojos. Inspiré. Y supe que algo debía morir esa noche, la fantasía. La ilusión de que ser madre bastaba para estar a salvo. Porque lo que había visto no era un error. Era un plan. Y lo peor no fue lo que vi, sino lo poco que me sorprendió. Me quedé sola en la cocina cuando Sofía salió a distraer a los invitados con alguna excusa inocente. Me dijo que no me preocupara, que lo manejaba. Y yo solo asentí sin tener la fuerza para nada más. El celular seguía pesando en mi bolsillo como una verdad recién nacida, húmeda y temblorosa. Y entonces, sin que nadie lo pidiera, mi mente se fue hacia atrás, como si necesitara entender en qué curva exacta me había desviado de un camino que parecía recto. Recordé los años de tamales al alba, de levantarme con el primer gallo cuando Sofía aún no nacía y Diego y Clara tenían los dientes chuecos y el hambre grande. Vendía en una esquina con una olla prestada y un carrito que olía a óxido. El primer invierno dormí con medias puestas y la espalda molida de empujar. A veces me daban monedas, a veces me daban lástima, pero jamás me fui con las manos vacías. Después vino la primera taquería. Los girasoles le puse. Por Juan. Porque cuando se fue de un día para otro, sin escándalo, sin ruido, solo un diagnóstico y 2 meses de sombra, me quedé con la promesa de que ibas a hacer que todo valiera. Que si él no llegaba al cumpleaños 60, al menos yo llegaría al 70, con orgullo. Trabajé como si el mundo me persiguiera. Noches enteras preparando carnitas, madrugadas entre cuentas y recetas, turnos dobles sin días libres. Recuerdo haberme quedado dormida sobre el mostrador con una factura en la mano y el delantal lleno de salsas. Pero valió la pena. Diego entró a la universidad. Clara se graduó antes de tiempo. Compré esta casa cuando cumplí 57 con mis propios ahorros, sin pedirle nada a nadie. Cada azulejo lo elegí yo. Cada lámpara, cada cerradura. Pensé con ingenuidad que este hogar iba a ser mi descanso. No sabía que también sería mi campo de batalla. Hace meses, quizá más, empecé a notar cosas pequeñas. Pero quien ha criado a alguien desde la cuna reconoce cuando le están midiendo el pulso como a una máquina vieja. Diego me preguntó 2 veces en una semana si ya había actualizado el testamento. La primera vez me reí. La segunda respondí con evasivas. Luego me trajo una hoja por si quieres dejarme el poder legal, por si acaso para emergencias. Emergencias. Qué palabra tan útil. Clara, por su parte, empezó a revisar mi correo. «Ay, mamá, te van a estafar, mejor yo leo eso por ti». Dijo que me ayudaba con los pagos en línea, que las contraseñas ya no eran cosa de gente mayor. Yo, tonta, le entregué las claves. Hasta la de mi cuenta de ahorros, esa que abrí en secreto para emergencias de verdad. Recuerdo un domingo que estaba limpiando la alacena y escuché a Diego decir por teléfono: «Mi madre está bien todavía, pero hay señales». ¿Señales de qué? No pregunté, pero la frase se me quedó colgando de las costillas por días. También estaban los silencios, los que antes se llenaban con risas o chismes. Ahora eran huecos. Cuando entraba a la sala, Diego guardaba el celular. Clara cambiaba de tema. Si preguntaba algo, se miraban entre ellos. Como si yo ya no fuera parte de esa ecuación. Como si estuvieran esperando algo. Después vinieron los pequeños olvidos. No míos, de ellos. Clara olvidó devolverme mi broche favorito. Diego extravió una copia de la llave de mi oficina. Cosas que antes no pasaban. Cosas que antes no importaban.
Hasta que un día fui a buscar los aretes que Juan me dio en nuestro aniversario. 25. No estaban. Pensé que los había guardado en otro lugar. Luego dudé. Luego me mentí. Tal vez los doné con aquella caja de bufandas viejas. Tal vez los perdí en una fiesta. Tal vez... Pero ahora, después del video, sé que no fue casualidad. Nada de eso lo fue. Todo estaba calculado. Desde la amabilidad fingida hasta los abrazos en cámara lenta. Mi primera sospecha no fue un grito. Fue un susurro que apenas pude escuchar entre el cansancio y la costumbre. Una frase en mi cabeza que decía: «Esto no se siente como antes». Pero lo callé, porque una madre prefiere mentirse antes que aceptar que el amor puede traicionarte. No sé cuánto tiempo pasé sentada en esa silla de la cocina mirando el mantel bordado con flores de colores. La fiesta seguía afuera. Gente que no sabía que yo ya no era la homenajeada sino la víctima. Sofía entró de nuevo con una mirada que no era de niña. Era de cómplice, de testigo. «¿Estás bien, abuela?», preguntó, aunque ambas sabíamos la respuesta. No dije por fin, pero voy a estarlo. Y en ese momento supe que la sospecha ya no era un pensamiento suelto. Era certeza. Y que ya no podía quedarme esperando a que se llevaran mi vida en pedacitos. Iba a pelear. No por rencor, sino por memoria. Por dignidad. Porque esta casa la construí yo. Y no me la van a quitar con sonrisas ni con firmas. Cuando Sofía se fue a dormir esa noche, subiendo las escaleras con sus pantuflas de conejo, arrastrándose por los peldaños, me quedé sola en el despacho. Ese cuarto que había decorado con tanto esmero, el escritorio de madera clara, las repisas llenas de libros de cocina y álbumes de fotos, una silla mecedora que Juan compró en una feria artesanal. Ahora me parecía un escenario, uno donde yo había actuado durante años sin darme cuenta de que el guión lo escribía otro. Saqué la libreta de tapas duras que guardaba en el segundo cajón, la que usaba solo para cosas importantes, y escribí 2 palabras. Llamar a Carmen. Carmen Gutiérrez había sido mi amiga desde los días en que vendíamos empanadas a la salida del mercado. Ella tomó el camino del derecho, yo el de los fogones. Pero nunca dejamos de hablar. Compartimos bodas, entierros, risas y silencios. Años atrás, cuando su esposo enfermó, me senté junto a ella todas las tardes del hospital, con un termo de café y pan dulce. Cuando murió Juan fue la única que no me dijo fuerza. Solo me abrazó sin decir nada. Marcó el primer tono y ya contestaba. Elena dijo: «¿Qué pasó?». «Necesito tu mente legal», le dije. «Y tu silencio». No hizo preguntas. Solo dijo que llegaría al día siguiente temprano. Y cumplió. A las 8 en punto su coche rojo se estacionó frente a la casa. Llevaba una carpeta bajo el brazo y la cara sin maquillaje. Nos saludamos con un apretón de manos que escondía una promesa más grande. Nos sentamos en la cocina, la misma donde la noche anterior había visto mi vida tambalearse, y sin necesidad de adornos le conté todo. Le hablé del video de las frases del doctor Morales del seguro de vida. Le hablé de los susurros detrás de las puertas del broche perdido del poder notarial, que firmé sin malicia. No lloré, no grité. Solo dije las cosas como eran. Ella escuchó en silencio tomando notas en una libreta amarilla que siempre llevaba consigo. «Lo están armando desde hace tiempo», dijo al final. «Y lo están haciendo bien. Pero no lo suficiente». Sacó un juego de papeles que ya tenía preparados. Ella también había visto cosas. No esas, pero otras. En casos anteriores. Sabía de hijos que vaciaban cuentas de sobrinos, que vendían casas de nietos, que desaparecían abuelos con firmas falsas. En su voz no había sorpresa. Había determinación. Primero enmiendas legales, dijo. Cambios en la designación de beneficiarios, anulación del poder notarial, nuevas cláusulas de protección. Y sin que ellos lo sepan, sí, lo haremos todo en silencio. Que crean que siguen teniendo la ventaja. Trabajamos toda la mañana.
Congelamos las cuentas conjuntas. Cambiamos cerraduras. Notificamos discretamente al banco para marcar cualquier movimiento extraño. Y redactamos un nuevo testamento que dejaba claro que mis decisiones serían inapelables mientras yo tuviera juicio, cosa que, gracias a Dios, aún tenía de sobra. «No vamos a esperar a que vengan por ti», me dijo Carmen firme. «Vamos a adelantarnos». Fue entonces cuando Sofía bajó aún despeinada con un gesto que no conocía en su rostro. Una mezcla de orgullo y miedo. «Tengo más grabaciones», dijo sin rodeos. Nos miró a las dos como quien sabe que el momento de actuar ha llegado. Se sentó junto a mí y sacó su celular deslizando con el pulgar hasta encontrar la carpeta correcta. Después de lo de anoche busqué en la nube. «Hay más conversaciones, más pruebas. ¿Cómo las obtuviste?», preguntó Carmen curiosa pero sin reproche. «Instalé una aplicación que graba cuando detecta voces en la sala o en la oficina», respondió Sofía. «Lo hice después de que desaparecieran los aretes de zafiro. Mamá dijo que no los había visto, pero yo sabía que no era así. Yo no dije nada. Solo le tomé la mano con una mezcla de gratitud y tristeza. Qué doloroso es saber que una niña tiene que convertirse en guardiana de su propia abuela, porque los adultos fallaron». Carmen, con su estilo metódico, pidió copias de todo. Archivos, fechas, respaldos. Hicimos un inventario de lo que sabíamos, lo que sospechábamos, lo que aún debíamos descubrir. «Vamos a construir un caso», dijo. «Pero no será solo legal. Será moral, social, público si es necesario. Pero antes que nada será tuyo, Elena. Esta vez tú vas a tener el control». Yo asentí, pero no hablaba solo desde la razón. Algo más profundo se encendía dentro de mí. Una chispa vieja de esas que nacen en la pobreza, en la maternidad, sin red en la dignidad maltratada. Esa chispa que me hizo levantarme a las 4 de la mañana por 20 años seguidos y que ahora me pedía que no me sentaras a esperar. Esa tarde, mientras firmaba el primer paquete de enmiendas, sentí por primera vez en mucho tiempo que algo volvía a estar en mis manos, que no era un simple archivo. Era el mapa de salida de una trampa tejida con sonrisas. Y si algo había aprendido en los fogones de la vida era esto: cuando el aceite empieza a servir no te quedas mirando. Actúas. Esa noche no dormí. El sueño se me escapaba como el vapor de una olla destapada, y cada vez que cerraba los ojos, lo único que veía era el rostro de Clara sereno pero hueco, diciendo: «Podemos simular algunos episodios». La frase flotaba en mi memoria como un eco maldito. Me levanté con el primer canto de los pájaros antes incluso de que Sofía bajara. Encendí el agua para el té, pero se me olvidó poner la bolsita. Me quedé mirando la tetera como si fuera un espejo. La cocina seguía oliendo a pan del día anterior, pero el aire era distinto. Ya no era hogar, era escenario de traición. Esa mañana abrí la caja de madera donde guardaba lo más valioso. No joyas, eso ya no quedaba, sino papeles, cartas, copias de escrituras. Buscaba algo que no sabía nombrar. Tal vez certeza, tal vez una prueba de que todavía era dueña de Matin Pistoria. Fue ahí cuando noté que faltaba el talonario azul, el que usaba para los pagos grandes, los que no pasaban por la cuenta compartida con Clara. Lo busqué por todas partes. Nada. Y entonces pensé en los zafiros. Los que Juan me regaló en nuestro aniversario 25. Pensé que los había guardado con los pañuelos antiguos. Luego creí que los había perdido. Me mentí por semanas. Pero ahora todo encajaba. Lo que parecía desorden era en realidad cálculo. ¿Te acuerdas de los aretes?, le pregunté a Sofía al mediodía mientras pelaba manzanas junto a mí. Ella dejó el cuchillo. Asintió sin mirarme. Nunca creí que los hubieras perdido. Por eso instalé las cámaras. La miré. Me costaba entender cómo una chica que aún guardaba fotos en álbumes de papel podía también ser quien había tendido una red silenciosa sobre nuestra casa. Le dije a mamá que era por los mapaches. Como la otra vez que encontramos huellas en el patio.
Sonreí sin alegría. Mapaches. Qué fácil era mentir cuando la verdad dolía más. ¿Dónde las pusiste? Una en la sala, otra cerca de tu escritorio. Ninguna graba continuamente. Solo cuando detectan voz o movimiento. La lógica era impecable, pero lo que más me dolió fue la necesidad. Que una niña tenga que vigilar a su propia madre para proteger a su abuela. Que la confianza no alcance. Que se necesiten pruebas para sobrevivir. Por la tarde Sofía trajo su laptop. Nos encerramos en mi habitación y bajó las persianas. Abrió la carpeta Verificación 2. Me senté al borde de la cama con el corazón en la garganta. El video comenzó sin sonido. Diego estaba girando un vaso, uno de esos que siempre me parecieron demasiado finos para su whisky barato, mientras Clara hojeaba una carpeta de documentos como si fueran recetas. Estaban sentados en mis sillones en mi sala como si ya todo les perteneciera. Sofía activó el audio. La voz de Clara sonó clara sin titubeos. Podemos decir que dejó la estufa encendida 2 veces. Diego gruñó. Mejor algo simple. Un incidente que se pierda un poco. No hay que exagerar. Aún está muy lúcida. Los papeles del poder notarial no pasarán si no aceleramos la evaluación mental. La imagen se tambaleó ligeramente. Diego se recostó cruzando los pies sobre la mesita como si no estuviera profanando nada. Ese lugar en Valle de Bravo es perfecto, dijo. Lo bastante lejos para que no se escape. Limpio, tranquilo. Y ahí nadie va a escuchar si empieza a gritar que no está loca. Me quedé sin aliento. Literalmente. Sentí que el aire se me partía en la garganta. El calor me subió por la espalda, pero no dije nada. Sofía pausó el video. Me miró. Esperaba lágrimas. Esperaba furia. Pero yo solo apreté los labios. ¿Ya contactaron al lugar?, pregunté. Ella asintió con la cabeza sin decir palabra. Mis manos temblaban, pero no era por miedo. Era por memoria, por todo lo que había vivido para llegar a este punto. Por todo lo que había dado. No grité. No arrojé la laptop. No maldije. Solo cerré los ojos y respiré hondo. Porque hay rabias que se desbordan y hay otras que se asientan como piedra en el fondo del alma. Esta era de las segundas. Tú sigue grabando, le dije. Yo me encargo del resto. Sofía me observó con esa mirada que tienen las mujeres jóvenes cuando ven en una vieja algo que todavía no saben que pueden llegar a ser. No una víctima, no una abuela débil, sino una fuerza. Cuando se fue a dormir volví al escritorio. Abrí el cajón donde guardaba la libreta amarilla. Escribí una lista, revisar cuentas, cambiar llaves, ocultar documentos, avisar a Carmen. Y al final subrayado. No dejar que vean que sé. Porque a partir de ahora mi silencio iba a ser mi arma. Iba a fingir distracción, cansancio, hasta debilidad. Iba a dejar que creyeran que ganaban. Iba a actuar como la madre que ellos pensaban que ya podían manejar. Pero esta vez cada gesto mío iba a tener filo. Porque si algo aprendí vendiendo tamales bajo la lluvia y limpiando mesas cuando nadie miraba, es esto: el silencio también cocina. Y cuando está listo, arde. Todo comenzó con una taza de té olvidada. O al menos eso es lo que hice parecer. La dejé dentro del microondas por casi 3 horas, con la puerta entreabierta, el líquido aún tibio. Cuando Clara la encontró, puso ese gesto que mezcla sorpresa con lástima, como quien mira una flor marchita y piensa que era inevitable. «Mamá, ¿dejaste esto aquí?», preguntó con esa voz dulce que uno usa con los niños que se equivocan en público. «Ay, puede ser», respondí mirando hacia otra parte como si de verdad no recordara. Desde ese momento empezó el juego. Olvidé el día de la recolección de basura, aunque llevaba 30 años sin fallar uno solo. Pregunté 2 veces seguidas cómo se llamaba la escuela donde estudiaba Sofía. Me equivoqué al escribir la fecha en el cheque del mercado. Dice, una vez fingí confundir el control remoto con el teléfono. Y cada vez, cada error planeado era como cebar una trampa en silencio. Diego reaccionaba como imaginábamos, condescendiente, paternalista,
disfrutando el nuevo rol de hijo responsable. «No te preocupes», Ma decía tomándome del hombro con una sonrisa cargada de veneno, envuelto en celofán. «Todos tenemos nuestros días. Te traigo una libretita para anotar cositas». Clara, en cambio, empezó a hablarme más despacio, como si mis oídos también hubieran envejecido de golpe. Me repetía instrucciones, me preguntaba si ya había comido, si recordaba tomar las pastillas, aunque yo no tomaba más que una de calcio. Ellos creían que estaban ganando. Y ese era el punto. Que se sintieran cómodos, confiados, listos para el paso final. Mientras tanto, Sofía, sigilosa como una gata de tejado, instaló el micrófono nuevo detrás del jarrón azul junto a la chimenea. Esa chimenea que usábamos solo en Navidad y que Diego siempre decía que era decorativa, ahora se convirtió en el rincón más valioso de la casa. «Graba por voz», me explicó. «Cuando detecta que hay conversación comienza a registrar. ¿Y cómo sabremos si captó algo importante? Yo reviso cada noche». La veía sentarse frente a su laptop con los audífonos puestos, el ceño fruncido y el corazón partido. No es justo que una nieta tenga que cargar con eso. Pero si algo había aprendido en esa familia era que lo justo rara vez llegaba solo. Había que ir a buscarlo. Una noche, casi a la medianoche, Sofía tocó la puerta de mi cuarto. Traía la laptop en las manos y el rostro pálido. «Tienes que escuchar esto», me dijo. Me senté a su lado. El cuarto estaba en penumbra, salvo por la luz tenue de la pantalla. Puso el audio. Se oía el crepitar suave de la chimenea, risas apagadas, el tintinear de hielo en vasos. «Si se va de manera natural», dijo la voz de Diego entre dientes. «Me quedo con el seguro de vida». «Pero así es más rápido». Mi cuerpo se tensó. Sofía me miró. No dije nada. «El viernes está listo», respondió Clara con frialdad. «El doctor Morales dijo que con un episodio grave basta para moverla». Silencio. Un trago. Y luego la frase final de Diego. «Ese lugar en Valle de Bravo. Limpio, tranquilo, nadie cerca. Perfecto». Sofía detuvo la grabación. Me quedé mirando la pared. El reloj del pasillo marcaba la 1 de la mañana. Pensé en los bizcochos que había preparado esa tarde en la maceta de albahaca que regaba cada 2 días en la receta de mole que aún quería escribir. Pensé en todo lo que construí para ellos y en todo lo que estaban dispuestos a destruir. «¿Qué vamos a hacer, abuela?». Respiré hondo. No temblé. No lloré. Sentí la rabia como una brasa dormida que empezaba a encenderse en mi pecho. Vamos a dejar que sigan. Que se hundan solos. Pero cuando llegue el viernes, no seré yo la que esté desprevenida. Me levanté y saqué una vieja caja de costura de debajo de la cama. Ahí, entre botones sueltos y hilos deshilachados, tenía copias de documentos, fotografías, cartas. Pequeñas piezas de una vida que nadie podía manipular sin dejar huellas. Esa madrugada no dormimos. Sofía siguió clasificando audios. Yo escribí una lista nueva esta vez, no de olvido fingido, sino de pasos firmes. Asegurar la escritura de la casa, llamar a Carmen para cerrar los nuevos poderes notariales, contactar a la terapeuta de la clínica de la comunidad, para preparar un testimonio sobre mi estado mental real. Porque si iban a intentar decir que yo estaba perdiendo la cabeza, lo mínimo que podía hacer era demostrar que aún la tenía más clara que nunca. Y así, con cada gesto de debilidad que fingía, tejía una red, no de protección, sino de justicia. Porque ahora la trampa ya no era suya. Era mía. El jueves amaneció con un cielo plomizo sin viento y con ese silencio denso que a veces precede las tormentas. Carmen llegó temprano con una carpeta nueva bajo el brazo, el cabello recogido en un chongo apretado y una taza de café humeante que no soltó en toda la mañana. Nos sentamos en el comedor lejos de la chimenea, lejos de las cámaras, lejos de cualquier rincón, donde sus voces pudieran colarse y confundirse con las nuestras. «Hoy lo dejamos todo listo», dijo sin rodeos. «Si lo que dice Sofía es cierto, mañana es el día».
Asentí sin palabras. Me temblaban las manos no de miedo, sino de tensión acumulada. Como si llevara semanas conteniendo una respiración que no terminaba de soltar. Carmen puso los documentos sobre el mantel plastificado con girasoles. Una nueva serie de enmiendas, refuerzo de voluntad, revocación total del poder anterior, designación de un custodio legal externo, en caso de emergencia, bloqueo temporal de transferencias electrónicas mayores, a cierta cantidad, cada cláusula redactada con precisión quirúrgica. Nadie se daría cuenta hasta que intentaran mover una pieza. Y cuando lo hicieran, ya sería tarde. Necesito tu firma, aquí me indicó. Y también aquí y aquí. Firme, con mano firme, con letra clara, con la dignidad que aún me sostenía erguida. Después de comer subí sola al ático. No había vuelto a ese cuarto en años. El polvo flotaba en el aire como memoria en reposo. Abrí la vieja cómoda de madera que Juan había restaurado antes de morir. Adentro guardaba cajas rotuladas Navidad, recibos antiguos, fotos de los niños, papelería importante. Abrí la última, vacía. Me congelé. Busqué debajo del plástico. Nada. Busqué en el fondo. Nada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Bajé las otras cajas. Las carpetas estaban revueltas, papeles sueltos, sobres abiertos. Faltaban cosas. Copias de las escrituras, contratos viejos, incluso la copia del seguro de vida. Desaparecidos. Como si alguien hubiera hecho inventario en secreto, seleccionando lo útil y desechando lo demás. Y entonces lo supe. No se preparaban para despojarme. Ya habían empezado. Bajé con una bolsa en la mano. Dentro guardé todo lo que aún quedaba. Documentos, cartas, la única copia de la escritura original, que aún conservaba. Le entregué la bolsa a Carmen como si le confiara un corazón recién operado. «Guárdalo tú, en tu casa, bajo llave». «Lo haré», dijo. «Nadie lo tocará». Sofía entró en la cocina mientras Carmen salía. Tenía el celular en la mano y los ojos brillando con ese fuego que solo aparece cuando uno está cansado de tener miedo. «Llamaron esta tarde», dijo. Diego lo mencionó mientras hablaban con Clara en el patio. Confirmaron que el doctor Morales llega mañana a las 9. Puntual. Me senté sin decir palabra. No fue sorpresa, no fue miedo. Fue una certeza que por fin tomaba forma. Como una sombra que hasta ahora se intuía y que de pronto se materializa en la puerta de tu propia casa. «¿Estás segura?», lo dijo con esas mismas palabras. «El doctor llega a las 9. Todo tiene que estar listo». Sofía dejó el celular sobre la mesa. Su mano temblaba ligeramente, pero no por debilidad. Era esa vibración del cuerpo cuando ya no se está huyendo, sino esperando. Y Clara revisó su carpeta por 5ª vez. «Está revisando los papeles. Supongo que preparó un guión». «Claro que sí», dije. Nunca da un paso sin saberse de memoria las líneas. Me quedé mirando por la ventana. Afuera el sol bajaba entre nubes. El jardín parecía dormido. Las macetas aún tenían tierra húmeda de la última lluvia. La bugambilia colgaba perezosa sobre la reja. Todo era tan normal que dolía. Como si la casa aún no supiera que Ibascola a ser campo de batalla. Sofía me observaba en silencio. «Abuela, sí. ¿Y si mañana no se detienen?». La miré con la ternura más feroz que pude reunir. «Entonces, no vamos a detenernos nosotras tampoco». Esa noche cenamos en silencio. Caldo de pollo, pan con mantequilla, un poco de arroz blanco. Comida de víspera. Comida de los días importantes. Dormí poco. Soñé con puertas cerradas con pasillos largos con la voz de Juan, diciéndome: «No los dejes». Al amanecer me vestí con mi blusa favorita. La de lino beige con bordado artesanal que compré en Oaxaca hace años. Me recogí el cabello, me puse los aretes más discretos. No quería parecer una víctima, pero tampoco una guerrera. Solo quería parecerme a mí. Preparé café y puse bizcochos sobre la mesa. Todo como siempre, como si fuera un viernes cualquiera. Pero por dentro todo estaba alineado. Carmen al teléfono, los documentos listos,
las grabaciones archivadas, la evidencia a punto de explotar, y en mi pecho un pensamiento claro como cuchillo. El enemigo ya estaba dentro de mi casa, solo faltaba encender la mecha. El reloj del pasillo marcó las 8:56 cuando escuché el motor apagarse frente a la casa. No necesitaba mirar por la ventana para saber quién era. Podía sentirlo en el aire, esa pausa densa, el crujido de las llantas, el silencio posterior que no era vacío, sino cálculo. Ya todo estaba preparado. El mantel limpio, el café caliente, los bizcochos colocados como si esperara una visita de cortesía. Carmen estaba en la cocina con el celular en la mano y el semblante de quien sabe que no habrá segunda toma. Sofía no dijo nada, solo me miró desde el comedor. Llevaba una sudadera gris, el cabello recogido en una trenza y apretada, y una carpeta bajo el brazo. Parecía una estudiante más, pero yo sabía que dentro de esa carpeta estaba el primer hilo para deshacer toda la mentira. Tocaron a la puerta a las 9:00 en punto. Respiré profundo. Abrí. Diego sonrió con ese gesto ensayado que siempre usaba en los cumpleaños, en los funerales, en las fotos de familia. Llevaba una camisa celeste y una carpeta negra en la mano. A su lado un hombre alto, delgado, con un abrigo beige y un maletín oscuro. Sus gafas colgaban de la solapa como si fueran parte de un disfraz. «Mamá», dijo Diego con una voz suave, amable. «Este es el doctor Morales. Solo vienes a hacerte unas preguntas para asegurarnos de que todo está bien». Clara subía los escalones del porche justo detrás de ellos con una bufanda color perla en el cuello y un bolso apretado contra el pecho como si llevara oro. Sonrió y su voz fue pura miel. «Es solo una rutina, mamá. Nada de qué preocuparse». Me hice a un lado. «Claro», dije. «Pasen». Entraron como si fuera su casa. Diego saludó con un beso ligero, Clara con una mirada rápida. El doctor Morales no dijo nada. Solo asintió y se acomodó en el sillón de siempre, cruzando las piernas con elegancia artificial. Abrió su maletín, sacó un portapapeles y una pluma de tinta azul. «Bien, señora Girasol», comenzó. «Me gustaría si es hacerle unas preguntas sencillas para una evaluación inicial». Lo interrumpí con una sonrisa tranquila. «Antes de empezar, dije quisiera mostrarles algo. Será breve». Diego alzó una ceja. Clara apretó los labios. «¿Algo como qué?», preguntó él aún con tono liviano. «Un video». No esperé respuesta. Caminé hasta el televisor, conecté el USB que Carmen había preparado con tanto cuidado y subí el volumen. La pantalla se encendió. Durante unos segundos solo se oyó el sonido ambiente, un vaso girando sobre la mesa, una silla crujiendo. Y luego la voz de Diego, clara, grabada desde la chimenea. «Si se va de manera natural, me quedo con el seguro de vida. Pero así es más rápido». El silencio que siguió fue brutal. La sala entera pareció contener el aliento. Clara se puso de pie, el rostro lívido. «Mamá, eso está fuera de contexto», dijo. «Es ilegal grabar sin permiso». «Siéntate», respondí con calma. Entonces Carmen entró desde la cocina, tacones firmes, mirada fría. A su lado un hombre en traje gris oscuro con una placa colgada al cuello. «Detective Carlos Méndez. Unidad de protección a adultos mayores», dijo mostrando la insignia. El doctor Morales palideció. Clara dio un paso atrás. Diego me miró como si no entendiera nada, como si no pudiera procesar que su obra maestra se deshacía ante sus ojos. «Hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante 3 semanas», continuó Méndez. «Hay más que suficiente para proceder». Clara tartamudeó algo. No la escuché. Estaba demasiado concentrada en el peso que se despegaba de mi pecho. «¿Tú planeaste esto?», dijo por fin mirándome. Me volví hacia ella. No con rabia, con una especie de claridad nueva, como si por fin viera el cuadro completo. «No, Clara. Ustedes lo planearon». Justo cuando el detective dio un paso adelante para leer derechos, la puerta principal crujió otra vez. Entró Sofía, celular en mano, ojos encendidos. No dijo nada. Se quedó de pie grabando. Su mirada iba de Diego a Clara, del doctor, al detective.
No parpadeaba. El detective Méndez la miró y le hizo un leve asentimiento antes de continuar. No era la única víctima, dijo. Hemos seguido al doctor Morales por más de 1 año. Está vinculado a al menos 9 casos de fraude de tutela de adultos mayores en 3 estados. El rostro de Morales se descompuso. «Esto es absurdo», murmuró. «Cállese», respondió el detective. «Usted ha orquestado internamientos forzados usando documentos falsificados y testigos pagados. Y no trabaja solo». En ese momento la puerta se abrió una vez más. Entró una mujer delgada con canas en las sienes, pero espalda recta. Era Verónica, la exesposa de Diego. Llevaba un sobre en la mano y una expresión que no había visto en años. «Ya di mi declaración», dijo con voz firme. «A mí también me lo hizo». Diego se quedó sin palabras. El mundo que había construido se desmoronaba en tiempo real. Yo no moví un dedo. Solo observé. Sofía no dejó de grabar ni un segundo. El video seguía rodando. Y con cada segundo, cada palabra, cada rostro que cambiaba de color, entendí algo más profundo que cualquier documento firmado o cualquier cláusula legal. Había ganado. No con gritos, no con venganza, con pruebas, con estrategia, con memoria y con la ayuda de una niña valiente que se negó a callar cuando vio lo que otros no quisieron ver. El silencio que se hizo en la sala no era de esos que alivian, sino de los que cortan, como cuando se apagan los fuegos artificiales y uno se da cuenta de que el cielo quedó lleno de humo. Clara seguía de pie con la carpeta apretada contra el pecho, como si aún tuviera algún poder sobre lo que ocurría. Diego había bajado la mirada, pero su mandíbula tensa hablaba por él. El doctor Morales no se movía, como si quedarse inmóvil lo hiciera invisible. Y entonces, entre ese aire pesado y la tensión apenas contenida, se escuchó el crujido de la puerta una vez más. Verónica entró con paso firme, sin maquillaje, con el cabello recogido y un sobre grueso en la mano. Su rostro no era el mismo que recordaba de las cenas familiares. Ya no había dulzura en sus ojos, pero sí una claridad serena, de esas que solo se ganan después de perder demasiado. «Ya di mi declaración», dijo sin necesidad de presentarse. «A mí también me lo hizo». Nadie preguntó a qué se refería. Nadie lo necesitaba. Diego se enderezó en el sillón como si alguien acabara de patearle el estómago. La miró como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Tú no perteneces aquí», soltó más por reflejo que por convicción. Verónica ni siquiera lo miró. «Me quitaste todo», continuó. «Mis ahorros, mis joyas, las escrituras del departamento de mi abuela. Hasta las medallas de guerra de mi padre. Lo hiciste con la misma sonrisa con la que hoy le dices a tu madre que todo estará bien. Fui tu ensayo antes de que decidieras ir por algo más grande». El detective Méndez asentía en silencio. «Sí, Tasa». Sofía no dejaba de grabar. Su celular estaba al nivel del pecho firme, con el dedo listo para marcar el tiempo exacto de cada declaración. Yo solo observaba. Y aunque mis manos estaban frías por dentro, sentía una calma que no conocía desde hace años, como si por fin el mundo se inclinara un poco hacia el lugar correcto. «¿Cómo...?» Diego intentó articular algo, pero ya era tarde. Ya no quedaban excusas. Verónica se acercó a la mesa. Abrió el sobre con delicadeza y sacó varios documentos, copias de transacciones, correos impresos, cartas firmadas. Se los entregó al detective con la misma solemnidad con la que se entrega un testamento. «Todo esto es prueba del patrón», dijo. «No es solo Elena. No soy solo yo». Méndez hojeó los papeles. Su rostro permanecía impasible, pero se notaba que ya conocía el contenido. Esto no era nuevo para él. Era parte de algo más grande, algo que venía de antes. «Lo hemos estado siguiendo», confirmó. «El doctor Morales no trabaja solo. Está vinculado a una red que opera en al menos 3 estados. Casos similares con el mismo método: declaraciones manipuladas, evaluaciones médicas falsas, transferencias ocultas, internamientos forzados». Morales tragó saliva.
La tensión en sus hombros se volvió visible. «Esto es un error», intentó. Carmen, que hasta entonces se había mantenido en un rincón, cruzó los brazos. El único error fue creer que nadie se daría cuenta. El detective continuó. Las víctimas son adultos mayores con propiedades cuentas sin supervisión y herederos impacientes. Algunos nunca pudieron demostrar lo que sucedió. Otros simplemente desaparecieron en residencias que nadie supervisó. Pero esta vez, alguien tuvo el valor de grabar, de hablar, de actuar antes de que fuera tarde. Miré a Sofía. Ella me sostuvo la mirada sin parpadear. Sabía que se refería a ella. Y aunque no dijo nada, sus ojos lo gritaban. No lo iba a permitir. Clara, hasta entonces silenciosa, por fin habló. Su voz sonaba seca, cansada. No sabíamos que esto iba más allá. La miré con una mezcla de tristeza y distancia. Esa frase tan cómoda, tan gastada, ya no podía salvarla. Porque aunque no conocieran la red, sí conocían su propia ambición. Y la usaron como cuchillo. Contra mí. Pero sí sabían lo que querían. Respondí. Y no les importó cómo lo consiguieran. Nadie discutió. Nadie negó. El detective Méndez miró a su compañero, que ya estaba tomando nota de todo. «Hay más personas involucradas», dijo. «Esto no termina aquí. Pero hoy...» Se rompió el círculo. Diego se hundió en el sillón. Clara se dejó caer en una de las sillas, la carpeta olvidada en el suelo. Morales no volvió a decir palabra. Verónica se me acercó, colocó una mano sobre la mía y susurró: «Gracias por no callarte». Le apreté los dedos con suavidad. «Gracias por hablar tú también». En la sala el tiempo se detuvo por un momento. La casa ya no era un campo de batalla, sino una sala de juicio. Y aunque no había juez ni estrado, la verdad ya se había dicho. Y eso bastaba para empezar a sanar lo que se había podrido en silencio durante años. Porque esa mañana entendí algo que había ignorado por mucho tiempo: que mi historia no era única. Que no estaba sola. Y que si bien mis hijos me habían traicionado, también existían otras manos firmes, honestas, decididas, que estaban ahí para sostenerme. Y esa fue la mayor victoria de todas. Después de que Verónica hablara, después de que las pruebas quedaran sobre la mesa y el aire se cargara de una extraña mezcla de alivio y devastación, Sofía se apartó un paso. No apagó la cámara. No soltó el celular. Pero su cuerpo dio ese giro mínimo, ese movimiento apenas perceptible que uno hace cuando va a decir algo que nunca pensó tener que decir en voz alta. «Yo fui quien contactó a la unidad estatal», dijo con firmeza. Todos la miramos. No por sorpresa, sino porque hasta ese momento nadie había dimensionado lo sola que había estado, lo joven que era, y lo inmensa que se había vuelto por dentro para sostenernos a todos. Fue después de encontrar un memorándum en el escritorio de mamá, continuó. Decía que ya estaba lista la plaza en un centro de atención. Tenía la fecha, tenía la firma de un médico que no era tuyo, abuela, y lo peor, tenía una copia del acta notarial con tu firma escaneada. Mi garganta se cerró. No sabía qué decir. No podía. Carmen levantó la vista de sus notas. Incluso el detective por un momento dejó de moverse. Sabía que algo andaba mal, prosiguió Sofía. Pero eso era otra cosa. Empecé a grabar todo. Instalé los micrófonos, configuré las cámaras. Le dije a mamá que era por los mapaches, pero en realidad era por ustedes. No lo dijo con rencor, ni siquiera con tristeza. Lo dijo como quien expone un hecho que ya no puede ser evitado, como quien dejó de esperar explicaciones y eligió actuar. Después de encontrar ese documento, hice una copia y la envié a la Unidad Estatal de Protección. No sabía si me creerían, pero a los 3 días me llamó el detective Raúl Gómez. Le conté todo. Le mostré las primeras grabaciones. Desde entonces, hemos trabajado juntos. ¿Desde hace cuánto?, preguntó Méndez, con una mezcla de respeto y asombro. 3 meses. Desde que mi mamá me pidió tu número fiscal, abuela.
Dijo que era para ordenar unos papeles del seguro. Pero algo no me cuadró. Lo sentí en la forma en que lo dijo. Y cuando lo sentí, supe que tenía que moverme. Carmen cerró su carpeta con un suspiro largo, como si al fin se permitiera exhalar. Entonces no solo nos protegiste, nos salvaste. Nos salvaste a todas, dijo Verónica. Sofía bajó la mirada solo un segundo, pero al alzarla de nuevo sus ojos brillaban con la misma claridad con la que había sostenido toda la verdad hasta ahora. No quería que esto quedara en un susto. Quería que terminara. Para siempre. El detective Méndez asintió lentamente. Luego habló con voz firme. Gracias a las grabaciones de Sofía, los documentos que Elena protegió y los testimonios de Verónica y otras víctimas, ahora tenemos lo que necesitábamos: una red completa de evidencia. Esto no es solo un caso aislado. Es una organización con cómplices, con firmas médicas falsas, con objetivos claros, personas mayores con propiedades y familias dispuestas a mirar hacia otro lado. Morales ya no decía nada. Clara se mantenía en silencio, los labios apretados, como si aún creyera que el silencio podía protegerla. Diego parecía ausente, como si ya se hubiera rendido, aunque no lo supiera aún. Y yo, sentada en el mismo sillón donde tantas veces tejí y tomé café, miré a mi nieta como si la viera por primera vez. Porque sí, Sofía era la niña que me ayudaba a elegir flores, la que me pedía recetas, la que se dormía con los cuentos de su abuelo. Pero ahora era algo más. Era la voz que rompió el ciclo. El puente que no se quebró cuando todo lo demás se vino abajo. Me acerqué y le tomé la mano. No necesitaba decirle gracias. Ella ya lo sabía. Y mientras el detective hablaba con su equipo, mientras Carmen organizaba los papeles para la intervención oficial, mientras Verónica ofrecía café en la cocina como si fuera su casa, yo supe que todo cambiaría. Porque cuando una verdad sale a la luz por amor, ya nada vuelve a esconderse igual. Y Sofía, con su coraje silencioso, había sido el faro que nos guió hasta aquí. La sala del tribunal olía a polvo viejo y madera encerada. Las paredes estaban forradas con paneles de roble y los bancos crujían cada vez que alguien se movía, como si hasta el edificio supiera que lo que estaba por suceder no era un trámite cualquiera. Me senté entre Carmen y Sofía. Ella sostenía mi mano con fuerza contenida mientras yo sentía cada latido en la punta de los dedos. No por miedo, sino por una claridad punzante. Esa que solo llega cuando se está hasta a punto de cerrar un ciclo. El juez era más joven de lo que esperaba, con una mirada firme y directa, que no esquivabas a nadie. Me tranquilizó su presencia. Tenía ese tipo de voz que no necesita subir de tono para imponer silencio. Enfrente los abogados revisaban carpetas, los periodistas murmuraban desde las filas del fondo. Y a mi derecha, Verónica hojeaba su declaración con pulso firme. El primero en subir al estrado fue el técnico judicial. Mostró los videos. En la pantalla colocada frente a todas las imágenes de mi sala, mi chimenea, mi propia casa, se reprodujeron una por una. Las voces de mis hijos sonaban tan claras como el día que las grabaron. Si se va de manera natural, me quedo con el seguro. Ese lugar está lo suficientemente lejos para que no grite. Con un episodio basta para moverla. No había manera de negarlo. No había manera de disfrazarlo. Los murmullos en la sala se volvieron un susurro generalizado. Algunos espectadores bajaban la cabeza. Otros, como una señora de cabello blanco en la tercera fila, se tapaban la boca. El juez pidió silencio. Verónica fue la primera testigo. Subió sin temblar. Llevaba una blusa celeste y un pañuelo sencillo, pero hablaba con una dignidad que llenaba el recinto. Contó cómo Diego le vació las cuentas, cómo firmó por ella con documentos falsos, cómo la aisló socialmente antes de desaparecer con todo lo que tenía valor. Incluso las medallas de guerra de mi padre, dijo con voz quebrada por única vez. Las vendió como si fueran chatarra. Después subió una mujer de Guadalajara, luego otra de Tijuana. Mujeres como yo,
Mujeres que habían confiado, que habían entregado llaves, nombres, afecto. Mujeres que habían sido traicionadas por quienes se suponía que las amaban. No éramos casos, éramos evidencia. Y entonces fue el turno de Sofía. Mi nieta se levantó sin prisa. Subió al estrado con su sudadera gris y su cabello recogido. No trató de parecer otra. No ensayó discurso. Simplemente habló. Mi madre y mi tío traicionaron a su propia sangre, dijo. ¿Pero mi abuela? Ella siguió siendo amable incluso cuando todo a su alrededor se venía abajo. Yo solo hice lo que debía. Porque callar me habría hecho cómplice. El silencio fue tan profundo que se oía la respiración del juez. Sofía bajó sin mirar a nadie, pero su presencia quedó flotando, como una bandera plantada con firmeza. El juez pidió un receso. Cuando regresamos todos sabíamos que no habría sorpresas. Solo justicia. Señora Girasol, dijo mirándome directo, su vigilancia, su valentía, su negativa a rendirse, hicieron posible este proceso. Admiro su espíritu. Y esta corte le agradece. Me limité a inclinar la cabeza. No confiaba en mi voz. No en ese momento. Luego vinieron las sentencias. Diego Girasol, dijo el juez, condenado a 16 años de prisión por fraude, falsificación de documentos, intento de privación ilegítima de libertad y abuso económico, a un adulto mayor. Clara Girasol, añadió sin titubear, condenada a 20 años de prisión por coautoría agravada, suplantación de identidad y conspiración para internamiento fraudulento. Ninguno de los dos podrá solicitar libertad condicional anticipada antes del cumplimiento mínimo. Ninguno me miró. No lo necesitaba. La justicia no vino del ojo por ojo, sino del acto simple de no haberme rendido. Salimos al aire fresco como quien cruza un puente. El cielo estaba nublado, pero el viento era limpio. Sofía apretó mi mano. «Lo lograste, abuela», dijo. La miré y negué con suavidad. «Lo logramos». Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, el peso en mi pecho no se sintió como una carga. Se sintió como prueba, como memoria viva de que lo superamos. No sentí venganza. Sentí alivio, y eso fue más que suficiente. Había pasado un año. Las estaciones giraron como platos en equilibrio, y con cada vuelta, algo en mí se asentó. No volví a esa sala de tribunal, ni a la casa donde me criaron los fantasmas de la costumbre. Me quedé en la mía. La defendí, la transformé. Con Sofía a mi lado convertimos la habitación donde un día escuché cómo planeaban mi encierro en la oficina principal de la Fundación Girasol. Allí donde antes se escondía el miedo, hoy hay volantes, tazas de té y adultos mayores que comparten sus historias cada jueves por la tarde. A veces llegan 5, a veces 20. No importa. Cada testimonio es una semilla, cada lágrima un abono. Entre todos vamos cultivando algo que no tiene nombre, pero que se siente seguridad, compañía, dignidad. Sofía terminó su carrera en geriatría con honores. No hizo fiesta, no quiso discursos. Me llevó al parque, me compró un helado y me dijo: «Tú fuiste mi tesis desde el principio». Yo no respondí. Solo le di un sorbo a su helado y le dije que se le estaba derritiendo. Pero por dentro algo me florecía en el pecho. Porque mientras el mundo giraba, mientras otros olvidaban, nosotras habíamos construido algo que no se podía borrar. Esa mañana el sobre apareció sobre la encimera de la cocina. Lo dejó el cartero sin prisa entre la publicidad y la factura de la luz. Lo reconocí de inmediato, no por el remitente que no estaba visible, sino por la letra. Clara siempre tuvo una caligrafía perfecta, casi de catálogo. Cada trazo era medido preciso, como si incluso al escribir necesitara tener el control. Lo dejé ahí unas horas. Preparé café, barrí el patio, podé las plantas de lavanda. Hablé con doña Estela por teléfono, pero el sobre seguía ahí, esperando. Finalmente lo abrí. La carta era breve, 2 páginas, sin adornos, sin súplicas, sin manipulaciones. Clara no pedía perdón. Solo contaba. Decía que había escuchado las grabaciones en su cabeza
más veces de las que podía contar, que a veces en la noche se despertaba con su propia voz, repitiendo: «Un episodio basta para moverla». Decía que no sabía en qué momento la ambición dejó de ser motor y se volvió veneno, que no podía justificar lo que había hecho. Ni quería. Confesaba que el plan fue de los dos, que el médico fue su contacto, que la casa ya estaba elegida, que si no hubiera sido por Sofía, por una niña que se atrevió a mirar con claridad cuando nadie más lo hizo hoy, yo estaría encerrada entre paredes blancas, hablando sola, dudando de mi propia memoria. Al final solo escribió: «No espero nada. Solo quería que supieras que sé lo que hice». Doblé la carta con cuidado. No me temblaron las manos. No porque no doliera, porque dolía, sino porque ya no era una herida abierta. Era una cicatriz que sabía exactamente dónde estaba y por qué existía. No respondí. No lo haré. Algunas cosas no están hechas para devolverse. No necesitan explicaciones. No merecen ni rabia ni redención. Solo silencio. Guardé la carta en el fondo del cajón, donde van los recibos viejos, las garantías de electrodomésticos, que ya no existen, los papeles que uno guarda, por costumbre, no por necesidad. Y ahí se quedó. No para olvidarla, sino para que no ocupara más espacio del que corresponde. Esa tarde encendí una vela junto al álbum de fotos que no abría desde hacía años. Pasé las páginas con calma. Ahí estaban los cumpleaños con globos, las vacaciones en la playa, los disfraces escolares. Vi nuestras caras jóvenes, nuestras sonrisas intactas, y por un momento pensé que todo aquello era otra vida. Una vida que parecía perfecta solo porque no sabía qué debía cuestionar. Cerré el álbum, lo presioné con la palma de la mano y lo dejé en su sitio. Salí al patio. Sofía estaba sentada bajo el limonero leyendo algo para la fundación. Me miró y sonrió. Esa sonrisa me ancló como siempre. Me acerqué y me senté a su lado sin decir nada. No necesitábamos hablar. El aire estaba limpio, la casa en paz. ¿Y el pasado? El pasado ya no decidía por mí. Solo acompañaba callado como un perro viejo que ya no muerde. Algunas cosas no se muestran, solo se entierran en silencio. La tierra aún estaba húmeda por la lluvia de la madrugada. Esa humedad tibia que se cuela entre los dedos, que huele a algo antiguo pero vivo, como si debajo del jardín habitaran las memorias de todas las mujeres que alguna vez callaron demasiado. Nos habíamos reunido temprano como cada jueves, pero ese día era distinto. No porque hubiera más asistentes éramos las mismas 6 de siempre, sino porque por primera vez todas trajimos algo para plantar. Sofía llegó con un canasto lleno de semillitas envueltas en bolsitas de papel reciclado. Doña Estela trajo esquejes de lavanda. Amalia cargaba una bugambilia joven que ya trepaba por su propio tallo, y yo, con manos lentas pero firmes, cargaba un par de plantas de albahaca que crecieron solas junto al muro y que ahora querían lugar propio. La albahaca se defiende con olor, dije mientras cavaba. No espina, no gritó, solo aroma fuerte. Las demás rieron. No era un chiste, pero tampoco hacía falta explicarlo. Verónica apareció media hora después. Vestía de blanco con un pañuelo bordado atado al cabello y una sonrisa nueva. No la había visto desde el juicio. Me abrazó sin decir nada y me presentó con una dulzura sencilla a su compañera. Se llamaba Lucía y tenía ojos claros y voz cálida. Trabajan juntas en un albergue para mujeres que están empezando de nuevo. Ya no tengo miedo de volver a empezar, me dijo Verónica mientras tomaba una pala. El amor no siempre es la herida. Nos arrodillamos en el barro como niñas. La falda se me manchó, pero no me importó. Las manos enterradas, la espalda dolorida, el silencio cómodo. No hacía falta hablar de lo que fuimos. Estábamos ocupadas sembrando lo que venía. El jardín, ese pedazo de tierra que alguna vez pensé que no volvería a tocar, ahora florecía como si entendiera. Había rosas trepando sobre la cerca lavanda,
en las esquinas romero junto a las piedras. Sofía regaba con cuidado y cada tanto se detenía para oler la salvia o arrancar una hoja muerta. Su presencia era constante, fuerte, un tipo de ternura que ya no pregunta si debe quedarse. Al terminar me senté en la banca bajo el naranjo. El sol caía oblicuo suave y el aire olía a tierra mojada, a hojas rotas a brote. Me pasé las manos por la falda y miré el jardín con una calma que no recordaba haber sentido nunca. Sofía se acercó con una botella de agua y me la tendió sin palabras. «¿Sabes?», le dije mientras bebía. «Perdí 2 hijos». Ella bajó la mirada, pero recuperé el alma. Y eso vale más que cualquier apellido. Sofía no respondió. Solo se sentó a mi lado y me sostuvo la mano. Y así en silencio dejamos que las flores hablaran por nosotras. El sol de otoño no calienta como el de primavera, pero alumbra con una ternura distinta, más baja, más dorada, como si el día ya no tuviera prisa por demostrar nada. La luz se colaba entre las ramas desnudas del árbol de jacaranda y dibujaba sombras largas sobre la tierra removida. Estábamos todas ahí otra vez. Sofía, Verónica, doña Estela, Lucía, Amalia. Mujeres que llegaron primero como sobrevivientes y se quedaron como raíces. Esa tarde plantábamos cempasúchiles naranjas y dorados con pétalos que parecían pequeños soles apilados. Sofía decía que las flores de muerto eran también flores de memoria. Yo decía que eran flores tercas porque florecen justo cuando todo lo demás empieza a marchitarse. «¿Dónde las ponemos, abuela?», preguntó mientras abría un nuevo surco en la tierra. «Donde antes estuvieron los rosales secos», le dije. Ahí donde todo parecía perdido. Cavamos en silencio. No era un silencio triste. Era ese silencio que se comparte cuando ya no se necesita llenar los espacios con palabras. A mi lado, Verónica marcaba líneas con una vara y Lucía acomodaba las semillas en montoncitos pequeños. El suelo aún estaba húmedo por la llovizna de la mañana. Cada palada soltaba un olor a tierra viva como si el jardín mismo respirara. Pensé en Clara, en Diego, en la carta guardada en el fondo del cajón, en las fotos que no volví a colgar. Pensé en todo lo que callé durante años por no incomodar, por no romper, por no hacer olas. Y en cómo al final, todo lo que no dije me estalló en las manos como una soya olvidada en el fuego. Ser madre no fue un título, fue un acto diario. Fue levantarme a las 4 para cocinar, renunciar a zapatos nuevos, guardar monedas en sobres, fingir que no dolía, que no faltaba, que no cansaba. Fue leer sin voz cuando ya no me salían las palabras, planchar uniformes con fiebre, memorizar cuentos, sostener sin condiciones. Y ellos un día decidieron que todo eso era desechable, que mi cordura era negociable, que mi casa podía cambiar de dueña sin que yo me enterara. Pero hoy, entre estas mujeres, entendí algo que me había costado una vida entera. La maternidad no se da por sangre. Se honra, se construye, se cuida. Sofía me alcanzó una flor. Sus dedos estaban manchados de tierra y su frente tenía una gota de sudor que se negaba a caer. «Tú elegiste», me dijo con voz baja. Cada día le tomé la flor y la planté junto a la suya. Me dolieron las rodillas al inclinarme, pero no me importó. Me dolía más el pasado cuando no sabía cómo nombrarlo. «No me llamen madre por costumbre», dije sin mirar a nadie. No cuando elegí serlo cada día. Y ellos dejaron de hacerlo. Nadie respondió. Pero no hizo falta. El viento se llevó las palabras con cuidado. Las entendieron todas. Me incorporé despacio. Miré el parterre recién sembrado. Donde antes hubo engaño, ahora crecían brotes pequeños. Donde una vez escondieron documentos falsos y palabras tramposas, ahora la tierra estaba abierta, oxigenada, lista para florecer. Caminé hacia la banca bajo el árbol y me senté a descansar. Sofía se unió a mí seguida por las demás. Rieron por algo que dijo Amalia. Compartieron pan con queso. Se pasaron una botella de agua. Una escena sencilla sin pretensiones,
pero más verdadera que cualquier comida de domingo con mantel largo y miradas envenenadas. Las flores aún temblorosas se mantenían firmes. El sol ya bajaba. Y yo por fin sentí que la casa respiraba conmigo. Esta, pensé, es mi familia ahora. Y el jardín lo sabía, porque las flores seguían brotando. Ahí mismo donde alguna vez intentaron enterrarme.